Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. En este video vamos a resolver el ejercicio número 6 del bloque de programación orientado a objetos y nos pide lo siguiente. Nos dice construir un programa para trabajar con dos números complejos. Implemente el siguiente menú. Como ves, vamos a tener que pedirle al usuario dos números complejos. Recuerda que un número complejo es aquel que tiene parte real y parte imaginaria. Ya vamos a ver en un momento ejemplos. Y vamos a tener que implementar el siguiente menú. Vamos a hacer métodos dentro de una clase para poder sumar dos números complejos, también para poder multiplicarlos, también para comparar a ver si son iguales o no, y por último multiplicar un número complejo por un número entero. Bien, esas son las diferentes opciones que vamos a tener que plasmar en un menú en el programa. Como ves, este programa va a tratar sobre números complejos, por lo tanto yo necesito una clase que diferencia este número. Vamos a crear aquí una clase llamada números complejos, la cual va a tener dos atributos. Como te dije, vamos a tener dos partes de un número complejo. Su parte real, que va a ser llamada A, y su parte imaginaria, que va a ser llamada B. Ambos van a ser de tipo double. Ahora, lo primero que voy a poner en método será el constructor, donde voy a inicializar tanto la parte real como del número complejo como la parte imaginaria. Después voy a poner métodos getters tanto para A y B, y por supuesto los cuatro métodos que yo necesito para las diferentes opciones de menú. La primera, recuerda que era calcular la suma, la cual le vamos a enviar un número complejo y vamos a retornar también un número complejo. Después vamos a poner nuestro método calcular producto para multiplicar dos números complejos. También vamos a comprobar la igualdad de dos números complejos. Y por último vamos a multiplicar un número complejo por un entero. Como ves, este es nuestro diagrama de clases. Vamos a tener dos atributos y vamos a tener bastantes métodos. Y vamos a implementarlo todo esto en NetBeans. Así que vamos hacia el IDE. Bien, como ves aquí ya estamos en NetBeans y el ejercicio número 6 lo he copiado aquí por si acaso lo necesitamos y claro, lo vamos a necesitar. Bien, me dice construir un programa para trabajar con dos números complejos. Recuerda, un número complejo es el siguiente, supongamos 3 más 4i. Estoy seguro que has visto números de este tipo. Esto es un número complejo, aquel que tiene parte real y parte imaginaria. ¿Ok? Entonces vamos a definir atributos. Lo primero. Recuerda que vamos a tener dos atributos de tipo privado y van a ser double, el A, bien, y además vamos a poner acá de tipo double el B. Ok, el A será para la parte real de mi número complejo y la B será para la parte, vamos a poner por aquí, para la parte imaginaria. Y vamos a dejar un número complejo por acá, supongamos, ejemplo, de número complejo 3 más 4i. Bien, esto es un número complejo, su parte real y su parte imaginaria. Bien, ya tenemos nuestros atributos. Ahora, ¿qué método vamos a utilizar? El primer método, el constructor, por supuesto. Vamos a hacer que NetBeans nos lo genere. Así que vamos a decirle que queremos un constructor, ¿sabes qué? Con ambos atributos, ¿bien? Para inicializarlos de golpe y para poder inicializar un número complejo a la vez. Bien, ya tenemos aquí nuestro constructor. Ahora, yo necesito métodos getters para obtener el valor de A y obtener el valor de B. Así que también NetBeans nos lo va a generar. Aquí, métodos getters, para ambos atributos generamos y listo, ya tenemos nuestro método constructor y métodos getters. Bien, ¿qué métodos extra necesitamos? Pues claro, vamos a necesitar un método para cada opción de menú. La primera me dice sumar dos números complejos. Bien. Primero, vamos a ver cómo es que se suman dos números complejos, ¿verdad? Porque antes de poner el código hay que entender bien el algoritmo que tenemos que hacer. Primero, supongamos que yo tengo un número complejo llamado número 1 y este sea el siguiente, 3 más 4i, como el ejemplo que puse hace un momento. Y para sumar dos números complejos, claro, yo necesito dos números. El primero será 3 más 4i, ese es mi primer número complejo. Y ahora el número complejo número 2 será, a ver, 2 más 5i, supongamos. Entonces, ¿cuál es la suma de estos dos números complejos? Mira, sencillo. La suma será igual a la suma de la parte real, es decir, 3 más 2 es 5, ¿verdad? Y la suma de la parte imaginaria. 4 más 5 es 9. 9i. Esto es el resultado de la suma de dos números complejos. Como ves, es simplemente sumar la parte real más la parte real y después la parte imaginaria más la parte imaginaria. ¿Ok? Se suman en dos bandos distintos. Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, nuestro método para poder calcular la suma será de tipo público, claro. ¿Y qué es lo que vamos a tener que retornarle? Mira, yo voy a enviarle un número complejo, los números complejos que tengo que sumar, ¿verdad? Y como ves, el resultado, lo que me entrega este método suma también debe ser un número complejo.
por lo tanto me debe retornar un número complejo. Bien, me debe retornar el mismo nombre de la clase, un número complejo, donde va a tener pues diferentes atributos y métodos. Y yo le voy a denominar calcular suma. Bien, calcular suma. Ok, y para calcularla yo le voy a enviar un número complejo. Bien, que yo le voy a denominar C. Ok, ahora, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Mira, vamos a crear una variable de tipo número complejo para almacenar la suma. Bien, y le vamos a decir aquí, vamos a inicializarla, que va a ser igual a nuevo número complejo, que va a ser igual a más c.getA. ¿Ok? Y luego vamos a ponerle una coma, y luego b más c.getB. Bien, ya ahorita te explico qué es lo que estamos haciendo y retornamos la suma. Listo, este es todo mi método para calcular la suma. Ahorita te lo explico. ¿Cómo ves? Vamos a tener que nosotros crear, en el siguiente video vamos a crear ya el método main y luego en ese método vamos a crear objetos y vamos a hacer lo siguiente. Mira, ¿qué tal si creamos un objeto que te parece número complejo? Bien, vamos a crear, por ejemplo, en el siguiente video un número complejo y le voy a poner un nombre. ¿Qué tal? Número 1. Bien, y luego nuevo número complejo. Y aquí mismo voy a enviarle ya los valores. Bien, yo le voy a enviar los valores. ¿Qué tal? 3 y 4. ¿Ok? Le envío los valores 3 y 4. Listo. Ya tengo entonces, como ves aquí, un objeto número complejo que se llama un objeto que se llama número 1. Y este ya tiene los valores 3 y 4, ¿verdad? Bien, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a poner número 1 punto calcular suma. Bien, calcular suma. Y le voy a enviar el número complejo número 2. Bien, porque le voy a enviar este número complejo. Entonces, ¿cómo ves? Aquí yo ya no necesito pasarle dos números complejos, sino que yo ya tengo uno con el cual he creado el objeto, ¿verdad? Y para poder sumarlo basta con enviarle un solo número, es decir, basta con enviarle el número con el cual quiero sumarlo. Entonces, como ves, aquí creamos una variable de tipo número complejo que tiene dos partes, A y B. Y esta variable le voy a decir que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a A. Esta A es este 3, ¿verdad? Es el del número 1, de mi objeto número 1. Más c.getA. Este c.getA será del número 2. ¿Ok? Como ves, estamos sumando la parte real más la parte real. Luego una coma, porque sigue la parte imaginaria. Y la parte imaginaria va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a b, que en este caso sería 4. Como ves, es la parte imaginaria del número 1, por eso normal b, más c.getB, que sería ya del objeto que le estoy enviando, que es del número 2, es decir, 5. Bien, como ves, estamos sumando la parte real más la parte real y la parte imaginaria más la parte imaginaria de cada número. Y estoy imprimiendo la suma, que será un valor de tipo número complejo. Bien, ya tenemos la suma. Ahora sí, vamos a la siguiente opción de menú. Me dice multiplicar dos números complejos, ¿cierto? Bien, vamos a poner aquí cómo es que multiplicamos ahora dos números complejos. ¿Qué tal yo tengo aquí el valor número 1, que sea 3 más 4i? Bien, y que el número complejo número 2 sea igual a 2 más 3i, supongamos. Ahora, la multiplicación, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál es la multiplicación de dos números complejos? Bueno, esto de acá se divide en dos bandos. Bien, como ves acá tenemos el bando de lo que es el valor real y aquí tenemos el bando de lo que es el valor imaginario. Entonces, en el bando del valor real vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir 3 por 2, bien, recuerda el orden que estamos siguiendo, 3 por 2 menos 4 por 3. ¿Ok? Menos 4 por 3. Y ahora, en el valor imaginario vamos a poner lo siguiente. Acá le vamos a poner otro número para no confundirnos. ¿Qué tal 5? Entonces sería 3 por 2 menos 4 por 5. ¿Ok? Y ahora, en el valor imaginario viene lo siguiente. 3 por 5, bien, 3 por 5, y luego más 4 por 2. Esto de aquí, más 4 por 2. Bien, si no me estás entendiendo muy bien cómo es que debes sumar dos números complejos o multiplicarlos, no te preocupes porque hay bastantes tutoriales. Sino que para evitar tiempo en el video te lo estoy explicando rápido y me estoy concentrando más en el código. Bien, como ves, así es como vamos a multiplicar dos números complejos, ¿ok? Simplemente 3 por 2 y luego menos 4 por 5. Luego viene este más que siempre va. Y después viene 3 por 5 más 4 por 2, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en este método. También va a ser de tipo público. Y también me tiene que retornar un número complejo. Como ves, la multiplicación también será un número complejo. Entonces, vamos a poner acá que me va a retornar un número complejo. Bien, complejo. Y le voy a poner un nombre que te parece calcular producto. Bien, que va a recibir un número complejo.
y yo le voy a poner de nombre C. Ok, vamos a crear aquí una variable de tipo número complejo y le voy a poner de nombre mult, bien, de multiplicación, y lo voy a inicializar, nuevo número complejo. Bien, nuevo número complejo. Y ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que poner acá? Primero, vamos a multiplicar el 3 por el 2, ¿verdad? Entonces, este 3 recuerda que es A. Así que le vamos a poner A ¿por qué? Por c.getA. Bien, porque recuerda que este 2 es la A, pero como es del objeto C, tenemos que poner getA. Listo, esto de aquí menos. ¿Menos qué? Vamos a encerrar esto de aquí entre paréntesis. Bien, para que no nos confundamos, y después viene la coma y luego viene la parte imaginaria. Ahora, si sigamos, hemos multiplicado 3 por 2, ahora ¿qué sigue? Menos 4 por 5, entonces esto sería menos b por c.getb. Listo, ahora continuamos. En la siguiente parte va a ser igual a 3 por 5, lo que significa que va a ser igual a por c.getb, luego más, ahora sería igual a 4 por 2, ¿cierto? Y recuerda que el 4 es b, b por c.getA. Listo, aquí ya tenemos la multiplicación de los números complejos. Hemos multiplicado y por supuesto retornamos simplemente el valor de la multiplicación de ambas. Bien, ya tenemos dos métodos completos y son cuatro. Recuerda, ya tenemos el método que me genera la suma y el método que me genera la multiplicación de dos números complejos. Bien, ahora continuemos con el siguiente y en este me dice comparar dos números complejos para ver si son iguales o no. Para compararlos es muy sencillo. Mira, vamos a copiar esta partecita de aquí. Ok, para no perder tanto tiempo. Y vamos a cerrar aquí y listo. Cerramos y bien. Supongamos aquí, ¿cómo comparo yo dos números complejos? Es bastante sencillo, mira. Comparamos la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. En este caso, estos dos números complejos no son iguales. Pero si aquí estuviera el 3 y aquí estuviese el 4, bueno, ahí sí son iguales porque la parte real de ambos es igual y la parte imaginaria de ambos es igual. Entonces ya más o menos me has entendido lo que tenemos que hacer. Vamos a poner el siguiente método que va a ser de tipo público y como vamos a comparar dos números complejos, este método me va a retornar el valor de true o false. Me va a retornar true, verdadero, en el caso sean iguales y false en el caso no lo sean. Entonces me retornaría un valor de tipo boolean, ¿verdad? True o false, verdadero o falso. Y le vamos a poner de nombre comprobar igualdad. Bien, comprobar igualdad. Y le voy a enviar también, por supuesto, un valor de tipo número complejo. Bien, que también le voy a poner de nombre C. Y ahora dentro de este método vamos a poner un simple condicional. Recuerda, si esta parte real era igual a esta parte, simplemente vamos a poner aquí, si A es igual a C.getA y además B, que sería la parte imaginaria, es igual, vamos a ponerlo dentro de paréntesis, si B es igual a C.getB. Bien, es decir, si la parte real del número 1 es igual a la parte real del número 2, que estoy diciendo aquí, y además la parte imaginaria del número 1 es igual a la parte imaginaria del número 2, es lo que estoy diciendo en esta parte, si esto se cumple, vamos a crear una variable aquí, vamos a crear una variable local, bien, que sea de tipo boolean, que se llame, igualdad, y la vamos a inicializar en false, bien, falso. Ok. Y vamos a decir lo siguiente, si esto se cumple, es decir, si la parte real es igual a la parte real y la parte imaginaria es igual a la parte imaginaria, la igualdad cambia a verdadero, ¿ok? True. Y retornamos lo que es la igualdad. Listo, así de sencillo. Esto es lo que teníamos que poner en este método para comprobar la igualdad. Bien, ya tenemos tres métodos completos, ya sabemos, sumar, multiplicar y comparar. Ahora, multiplicar un número complejo por un entero, es el último método, vamos a ponerlo por aquí abajito. Y ahora, ¿cómo multiplicamos un número complejo por un número entero? Sencillo. Necesitamos primero el número complejo. Bien, que vamos a ponerle que sea, ¿qué tal? 3 más 4i. Bien, y vamos a necesitar un número entero, que va a ser igual, supongamos, a 2. Bien, ¿cuál será el resultado de esta multiplicación? Pues bastante sencillo, mira. Lo único que hay que hacer es multiplicar este número entero por cada uno de los miembros del número complejo. 3 por 2, pues 6, bien, y luego 2 por 4, 8. Bien, este es el resultado de la multiplicación de un número entero por un número complejo, como ves. Simplemente el número multiplica a cada uno de los lados del número complejo. Sencillo. Bien, ahora vamos a crear el método. Vamos a hacer que este método sea de tipo public. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que retornar?
Mira acá. Como ves, en esta multiplicación del número entero por el número complejo, me retorna un número complejo. Por lo tanto, yo necesito retornar un número complejo. Bien, número complejo. Y esto de aquí vamos a ponerle de nombre multiplicar por entero. Muy bien. Y ahora le vamos a pasar simplemente un valor entero. Porque recuerda, el número complejo será el valor con el cual vamos a crear el objeto. Y después necesitamos pasarle el número entero para poder multiplicarlo. Vamos a crear aquí una variable de número complejo que se llame multiplicación, simplemente multiplicación. Y ahora esto va a ser igual a new multiplicación. Bien. New número complejo, perdón. New número complejo. Y ahora, para multiplicarlo, recuerda que era tan sencillo como multiplicar el valor de a por x y multiplicar el valor de b por x. Bien. Acá no hace falta poner sin c.getA ni nada por el estilo porque no estamos pasando un objeto, estamos pasándole un entero. Y recuerda que a y b pues ya lo conoce, ya sabe cuál es el valor de tu objeto, de tu número complejo inicial. Así que sencillamente lo multiplicamos cada uno de los lados, es decir, la parte real y la parte imaginaria, por el entero que le vamos a pasar. Y listo, al final simplemente retornamos lo que es la multiplicación. Y ya, eso es todo. Como ves, ya tenemos todos los métodos necesarios para ejecutar este menú. Bien, ya sabemos cómo sumar dos números complejos, cómo calcular el producto entre ellos, cómo saber si son iguales o no. Y además también ya sabemos cómo multiplicar un entero por un número complejo. Ahora, como estás viendo, este video ya está quedando un poquito largo. Claro, me falta crear una nueva clase principal, el método main, poner todo este menú y hacer que se ejecute un programita bien bonito, ¿verdad? Pero, como ves, este video ya está quedando bastante largo, así que me parece una gran idea terminar el video aquí, solamente habiendo creado la clase número complejo. En el siguiente video vamos a terminar con el ejercicio número 6, por el momento lo vamos a dejar aquí, y en el próximo video terminamos y creamos el menú y dejamos este programa a full. Pero por el momento es suficiente. Espero que este video te haya gustado y me estés entendiendo lo que estamos haciendo. Y recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Oye, el ejercicio número 6 aún no ha terminado, por lo tanto nos vemos en el próximo video. Hasta luego.